El trabajo humano, lo sabemos, es económicamente valioso y mucho más en la precaria situación del estado de naturaleza, plagada de necesidades que el hombre no alcanza a satisfacer pese a la abundancia de riquezas naturales por la escasez de mano de obra. Locke comprende que en el estado de naturaleza la causa de la miseria es la marcada escasez de trabajo respecto de la disponibilidad de recursos naturales, que podrían ser elaborados para mejorar con ellos las condiciones de vida. La estipulación lockeana o Lockean Proviso limita, al menos en principio, la validez de la apropiación exclusiva del bien producido por parte del titular del factor trabajo a los casos en que los factores de producción complementarios sean superabundantes, que quede aún bajo propiedad comunitaria cantidad suficiente de ese recurso natural y de calidad equiparable para que los demás tengan la posibilidad de hacer lo mismo. No existe valor económico sin escasez. Si el recurso natural especificado es superabundante, objetivamente carece de valor económico. Por consiguiente, siendo el trabajo el único factor de producción concurrente escaso y por lo tanto valioso, corresponde en justicia atribuirle la propiedad del objeto nuevo en su totalidad al aportante del factor trabajo. Esa es mi lectura de Locke, al menos. Creo que esta es la lógica del argumento lockeano y la función que en él desempeña el proviso. El modo originario de adquirir el dominio de las cosas, tanto de las muebles como de las inmuebles, es decir, de la tierra, sería para Locke, en términos del derecho romano, la especificación o transformación. La especificación al derecho argentino sigue existiendo, pero tiene una validez muy limitada porque hay otro artículo, el 2412, que tiene raíz germánica y torna poco aplicable la apropiación, la especificación como modo de apropiación. Esta cuestión de la especificación provocó en el derecho romano una muy recordada disputa entre dos escuelas, la de los sabinianos y la de los procurellanos. Digamos, los que seguían a Sabino y los que seguían a Próculo. De hecho, Vélez Arfield, en la nota correspondiente del Código Civil, nos recuerda esa disputa. Dice que puede decirse que hasta hoy existe sobre la especificación la controversia entre las escuelas de los sabinianos y procurellanos. Estos últimos, los procurellanos, enseñaban que la materia era un accesorio de la forma, pues que la materia primera había perecido civilmente y que el ser nuevo que el trabajo había producido debía pertenecer al creador, al especificador. Los sabinianos, al contrario, decían que la materia debía triunfar sobre la industria, ya porque la materia existía siempre y la nueva forma que ella había afectado no había hecho más que modificarla sin destruir la sustancia, ya porque la materia era en todos los casos lo principal, ya porque la forma no tenía existencia propia e independiente. Yo creo que este era el marco de referencia de Locke, que era un hombre formado, digamos, en la tradición latina. Locke sustenta claramente la solución de los procurellanos. Se me puede objetar que Locke no habla de especificación, sino de mezcla, de mixing, ¿no? Concepto que en el derecho argentino hace referencia, en el derecho argentino y en el derecho comparado de raíz románica, ¿no? Hace referencia a una clase particular de accesión, la fusión de dos cosas muebles sólidas pertenecientes a distintos dueños, sin previo acuerdo entre los propietarios y de modo que forman un solo cuerpo. Pues cuando las cosas se fusionan pero conservan su individualidad o son distinguibles, cada uno mantiene su dominio, ¿no? Ahora bien, en el derecho anglosajón, y ahí pueden ver incluso la nota del codificador nuestro, Astori, los dos supuestos eran tratados exactamente igual. En ambos casos la jurisdicción de la causa correspondía a las Cortes de Equidad, quienes debían establecer, debían disponer lo que fuera debido al dueño de la materia empleada sin su consentimiento. Y lo mismo, dice textualmente Story, respecto de las cosas mezcladas o confundidas. Bien, ¿cuánto le es debido al dueño de la materia empleada sin su consentimiento, para seguir la fórmula del derecho anglosajón, cuando se trata de un recurso natural superabundante, dado lo que proviso, y por tanto objetivamente carente de valor económico? Si algo se le diera, se enriquecería con el trabajo ajeno, se estaría apropiando injustamente de trabajo ajeno. En otros términos, al especificador se le estaría expropiando trabajo. Por eso, cuando se verifica la estipulación lockeana, el tema de la compensación a los expropiados no llega siquiera a plantearse, porque nadie podría considerarse perjudicado porque otro hombre bebiera
aunque tomara un buen trago, si le quedara todo un río de la misma agua para calmar su sed. Esto es textual de Locke. Cuando lo remanente, en cambio, no sería tan bueno para el resto de los comuneros como lo era el todo, es decir, cuando todos ellos podían hacer uso de todo, es decir, desde el punto, o mejor dicho, desde el momento de la cadena de apropiaciones en que el recurso natural en cuestión se tornó escaso, los ulteriores apropiadores y también los antiguos propietarios deben una indemnización, nos guste o no, a los comuneros a quienes ya no les ha quedado suficiente y tan bueno de este recurso natural para apropiarse, compensación que en estricta justicia debería fijarse de acuerdo con el valor económico imputable al recurso natural concurrente. Este gravamen a favor de los comuneros que no han llegado a apropiarse de los recursos naturales a tiempo y que acompaña al recurso natural especificado en sus sucesivas transformaciones, se convierte, más allá de las dificultades instrumentales, en una curiosa explicación de mano invisible, para usar los términos de Nozick, de la tributación redistributiva, y a partir de los principios liberales. Desde el momento en que el recurso natural en cuestión se torna escaso, devenga la compensación a favor de los comuneros desposeídos, que en justicia es debida, tanto por un criterio elemental de equidad como porque el argumento regresivo de Nozick, tan famoso, no deja lugar a dudas, por cada uno de los apropiadores, del primero en adelante. Es como si la repentina escasez del recurso activara el derecho a una parte ideal de los beneficios de su explotación, que hasta entonces se mantenía meramente latente porque su valor económico era igual a cero. Estas conclusiones, derivadas de una hermenéutica desapasionada del texto de Locke, seguramente no agradarían a un Rothbard. Es que en el fondo Rothbard prefiere el enfoque de Hume. ¿Para quién? Para Hume. Lo único importante y provechoso es la estabilidad de la posesión, ¿no? Es la estabilidad de la posesión privada de los recursos escasos, despreocupándose Hume de la legitimidad de origen de los títulos. El problema es que Hume opta por el statu quo como regla de asignación originaria con un argumento utilitarista que, por ser utilitarista, colisiona con el iusnaturalismo que es axial en la doctrina de Rothbard. Pero creo que Rothbard se sentiría mucho más cómodo con Hume. El iusnaturalismo lo lleva a Locke, pero lo desprovee de parte sustancial de su argumento. Ahora bien, mi pregunta es, ¿resulta aplicable este modelo lockeano a la creación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera? La teoría de Locke es una apropiación de bienes escasos, es una teoría de la apropiación de bienes escasos producidos por el trabajo, siempre que los factores de producción concurrentes con el trabajo sean superabundantes. ¿Es posible su adaptación a la apropiación de la atmósfera? Intuitivamente, la asignación de derechos sobre la atmósfera tendría una genética o una iurigenética completamente diferente. Primero, la atmósfera no es un objeto, en el sentido que pueda ser especificado, en el sentido lockeano, sino un entorno con el cual el hombre interactúa continuamente. En una situación inicial, ese entorno reacciona de una manera determinada a la acción recíproca. En una situación posterior, ese entorno reacciona de una manera diferente que genera costos adicionales a un sujeto determinado, digamos al sujeto B. La causa del cambio climático, según estudios científicos, es la acumulación de ciertas acciones de otro sujeto a lo largo de un cierto periodo de tiempo, que comenzó la revolución industrial hasta ahora, supongamos. En la medida en que A se benefició de esas acciones, que devengaron costos que no internalizó, se enriqueció sin causa. Hubo un desplazamiento patrimonial incausado de B hacia A. Por consiguiente, B tiene expedita una acción resarcitoria contra A. Este esquema es meramente, yo digo, backward looking, ¿no? O sea, me resuelve las compensaciones debidas hoy, pero no el futuro. Parece obvio que pasado el umbral de incidencia, no son permisibles nuevas emisiones netas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, salvo si uno ejecuta, ¿no?, o adquiere derechos sobre acciones compensatorias, digamos, acciones de captura de los gases. ¿Es posible leer este proceso en términos lockeanos?
digamos que en la medida en que la capacidad de absorción de la atmósfera era superabundante, el intercambio atmosférico, incluido en la producción de objetos nuevos, no devengaba derechos compensatorios para los comuneros o condóminos de la atmósfera, mientras que ese derecho se activó, el derecho de compensación, al tornarse escasa esa capacidad atmosférica, y se tornó escasa cuando aparecieron los costos no internalizados. ¿Es justo este esquema para los países que llegaron tarde a la industrialización? ¿Es deseable en algún sentido la mera compensación económica, pero impidiéndoles desarrollarse salvo que simultáneamente ejecuten o compren acciones de captura? ¿Adquirieron los países industrializados por un proceso lockeano un derecho sólido a continuar con sus industrias contaminantes? ¿Cómo fijar el valor de las compensaciones? ¿En función de los daños o por el precio de los bonos verdes en el mercado? ¿O de ambos extremos sumados? ¿Los fondos recaudados deberían ser invertidos en proyectos generadores de créditos verdes? En suma, y para redondear, ¿será posible estructurar una teoría de la apropiación superadora que trate el proceso lockeano y el de la atmósfera como subespecies bajo una misma lógica englobante? Intuyo que, como alguien dijo, en circunstancias más aciagas y con una frivolidad menos perdonable. Hay soluciones, pero yo no las tengo, al menos hoy.